Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros aquí en La Voz del Camionero. Este domingo, penosamente, con la ausencia y una dispensa correspondiente de Yanil Vázquez. Yanil se siente algo enfermita. Que ella mala no es de ninguna manera. Entonces, hoy tendremos que conducir este espacio solo. Por suerte tenemos un invitado, una persona que conoce de comunicación, es diestro en esta materia, está iniciando un proyecto de modificación a la ley de la comunicación en República Dominicana. Se trata del diputado Tobías Crespo. Tobías Crespo fue el autor de la Ley General de Tránsito y ahora ha presentado una modificación que está generando conflicto porque a mucha gente se pregunta por qué modificar la ley de tránsito si es de tan reciente creación. Pero ya antes, el presidente de FENATRADO, Ricardo de los Santos, había presentado un proyecto de ley para modificar la ley 6317 de tránsito, movilidad, transporte, vialidad y seguridad vial y todos sus factores. Es necesario una modificación a esta ley y lo vamos a ver en el programa de hoy cuando entremos en la conversación con el buen amigo Tobías Crespo. Gracias por estar con nosotros. Esta semana el país conoció una reunión sumamente interesante en la que la autoridad portuaria tuvo un protagonismo en el país, y Autoridad Portuaria Dominicana, dirigida por una persona que conozco hace muchos años, con la que tenemos diferencias muy marcadas, el señor Víctor Gómez Casanova, pero reconozco que ha venido desarrollando una labor diferente a lo que han hecho tradicionalmente los directores de autoridad portuaria en República Dominicana. Y hay logros y méritos que no podemos desconocer ni esconder. Se trata de un encuentro con la sociedad naviera en la República Dominicana, donde Víctor dio una serie de detalles que yo quiero compartir con ustedes. Él está planteando una proyección, y tienen que explicármelo porque no lo entiendo. Una proyección con la que yo estaría de acuerdo si fuera realizable, viable y tuviéramos las condiciones. En el año 2030 manejaremos en República Dominicana unos 10 millones de furgones, de contenedores en República Dominicana. ¿Es posible manejar 10 millones de contenedores en República Dominicana? Usted me dice que somos como yo lo creo, somos el hub natural de las Américas. Nosotros somos el centro. ¿Por qué llegan los españoles a República Dominicana? No es por accidente, es que estamos en el centro, en el ojo, en la ruta, el punto más cercano a Europa. Somos nosotros en este arco de las Antillas. Y desde aquí los españoles colonizaron, descubrieron, impactaron en todo el continente, en todo el hemisferio. Todo el continente norteamericano, todo el hemisferio norte. Ahora, ¿es posible tener 30 millones de furgones? Yo quiero que República Dominicana sea el hub de las Américas, el centro, el hub del Caribe, como ha planteado Víctor Gómez Casanova. Ahora, ¿es posible eso? Yo creo que no. Yo creo que no, por dos razones. Dos. Número uno, ¿cuántos furgones estamos recibiendo hoy? El mismo Gómez Casanova dice que el año pasado, en el 2017, al país llegó 1.800.998
furgones. De ese 1.898.000, casi 900.000 furgones, 601.526 furgones, 601.526 son furgones que estaban orientados a la exportación. Oigan bien, 661.000 del 1.800.000. 713.000 furgones estaban en tránsito. Y para importación llegaron al país casi 600.000 furgones también. Oigan bien la relación. Más de 700.000 furgones en tránsito. Muy bueno. Nosotros podemos aprovecharnos de ese ejercicio de tener en tránsito, de ser el hub de las Américas, en tránsito tener el depósito de furgones aquí, que barcos de gran calado, de panza ancha, post Panamá, puedan venir a buscar la carga a República Dominicana y que todas estas islas de por aquí y parte de los países de Centroamérica depositen su carga aquí y China nada más tenga que venir a buscarla en un barco súper grande a la República Dominicana. Ok, entonces eso lo tenemos claro. Repito, 600.000 furgones para exportación, 600.000 furgones de importación y 700.000 de tránsito. Esa es la relación que está presentando Víctor Gómez Casanova. Con casi 2 millones de furgones que manejamos en el 2018 y con los 2 millones que se proyectan manejar en el 2019, ¿cómo es que dentro de 10 años vamos a multiplicar esto por 5? Tienen que explicármelo, porque yo no lo entiendo. Número 1, feliz de que así sea. Tenemos las condiciones para que así sea. Él mismo da a conocer que tenemos la mayor cantidad de puertos por habitante en toda la región. Ahora bien, es posible, yo acabo de importar un ascensor y tuve que ir a coger una lucha a aduana para sacar el equipo que había importado de Otis, China. Pero hay 2 agencias. Allí no se sabe en puerto quién es que maneja la agencia, si es aduana. Hay que pagarle a aduana impuestos, sí. Hay que pagarle a autoridad impuestos, a autoridad portuaria impuestos, sí. Pero hay otra jodida agencia ahí que se llama, qué sé yo qué, la española, y que es una entidad privada, pero que ejerce roles en paralelo a los que tiene que tener la autoridad portuaria. Entonces usted no me puede decir a mí que vamos a proyectar el país a tener un manejo dentro de 10 años de 5 veces lo que manejamos hoy, que es posible, pero no bajo esas condiciones, pagándole al sector privado, que es una retranca. Esa empresa que opera paralelamente en el puerto es una retranca para el desarrollo y el concepto que quiere llevar a cabo pro competitividad, el Consejo Nacional de la Competitividad. Si en el Consejo Nacional de la Competitividad no le ponen el ojo a esa institución que está haciendo un flaco servicio a la posibilidad de desarrollo del país, de facilitar la exportación, la importación o el tránsito de contenedores en la República Dominicana, no es verdad que nos vamos a desarrollar. No es verdad. Víctor Gómez podrá estar lleno de muy buenas intenciones, pero lleno de buenas intenciones también está empedrado el camino hacia el infierno. No es verdad, Víctor. Vamos a poner las cosas en blanco y negro. Primero eliminen esa vaina que se llama, qué sé yo qué, la española, ahí en Puerto. Y mejoremos las condiciones de competitividad. Bueno, señores, yo quería abordar el tema de la organización de la carga, pero ya está nuestro invitado en esta escena y yo prefiero posponer el contenido de este tema para la próxima semana, que retomemos este tema de la estiva de la carga, la organización de la carga en la República Dominicana, y pasemos a la entrevista a nuestro buen amigo Tobías Crespo, autor, productor de la ley
de lo que es hoy la ley de tránsito, transporte, vialidad, seguridad vial en la República Dominicana. Vamos al escenario después de esta pausa con el amigo diputado Tobías Crespo. Gracias por continuar con nosotros. Como habíamos anunciado al inicio del programa, hoy estrenamos la visita, espero que sea más recurrente. Primero de un amigo, un conocedor del sector transporte, tránsito y movilidad, el diputado Tobías Crespo. Bienvenido a este espacio, sienta lo suyo, Tobías. Buenas, gracias por invitarme, Ángel, a este espacio y saludando a los televidentes que siempre te siguen y presto también a responder. Para la voz del camionero, para Fenatrado y para Ricardo de los Santos, en mi caso particular, tú conoces mis sentimientos, es de gran satisfacción tenerte en esta escena. Bueno, para mí más, porque Ricardo es un gran hombre, un gran ciudadano, un colega legislador, presidente de Fenatrado y que ha durado mucho tiempo en este sector. Trabajamos de manera continua en la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial que nosotros presidimos y es un caballero, de verdad que él y Ángel Ogando también, que Ángel es Ogando, parte de la diputado, Comisión de Obras Públicas. Pero Ángel Ogando es demasiado tímido, apenas y es asuado igual que yo. En 4 años no ha tirado una piedra, en 4 años ha venido una sola vez al espacio. Tiene que ir a ASA, por lo menos en la batalla del 19 de marzo. Que vaya a pelear, tira piedra. Mira, Tobías, esencialmente queremos ver contigo el tema de la modificación que se discute ya a 2 años de la implementación de la ley 6317. Pero antes me gustaría saber en qué tú estás, qué está pasando. Es un momento como de zafra para los diputados. ¿Qué tú estás haciendo? No, nosotros, por un lado, en el Congreso produciendo leyes, que generalmente para eso es que se nos elige sí, porque a nosotros. En el Congreso hay pocos legisladores. Bueno, estamos trabajando varias leyes. Sometimos precisamente esta semana una que modifica los montos pecuniarios de multa, que vamos a hablar de eso, que también Ricardo de los Santos tiene una y Miguel Espinal, pero también el lenguaje de señas, sistema braille, el de las fotos, los padres de la patria. Y Ángel, tengo 6 años o un poco más trabajando una ley que es de mi sector a nivel profesional de 30 años, que es la Ley General de Telecomunicaciones, que vaya a ver con los últimos eventos que han ocurrido en la República Dominicana. El Estado debe entrar a regular porque es determinante ya el tema del impacto de las TIC en toda la vida. Es decir, cuando hay un blackout
de una empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones, tanto el Indotel, Proconsumidor, Procompetencia, pues deben verificar estos eventos porque afecta la vida de los ciudadanos. Yo creo que tengo 6 años y pico estudiando la Ley General de Telecomunicaciones y voy, al igual que la Ley 6317, a depositarla en los próximos meses un gran aporte para el país, porque ahí vamos a vaciar también nuestra experiencia de más de 30 años en el sector. En este momento... Bueno, y visitando en todos los barrios de mi circunscripción, nosotros estamos trabajando, visitando todos los sectores y contactando, orientando también en este momento estelar que vive la República Dominicana. ¿Están en contacto con las escuelas en esta zona? Sí, en esta actividad, sí. Porque la ley manda a implementar en una etapa de la enseñanza media la educación vial. Sí, la ley 6317 toma como instrumento de política pública insertar la educación vial en todos los niveles, Ángel, de 0 a 5 años en las estancias infantiles, en los colegios de preescolar y las escuelas, insertar la educación. Desde ahí podemos agarrar y enseñar a los niños a dibujar los semáforos, cómo se conduce, ya a los 3 años cómo se conduce en una bicicleta, que muchos niños son atropellados en bicicleta, cómo ponerse el casco, la rodillera, cómo montar un skateboard, un patín también, el uso de las aceras y de las calzadas. A un niño desde ese entorno, incluso usando las tecnologías, ya que se está usando las computadoras en las escuelas, porque una gráfica dice más que 1000 palabras, y en la parte vial un video expresa más que una gráfica y que 1000 palabras, y en ese aspecto es importante también insertarlo, porque así lo establece la ley, con los contenidos de asignatura a nivel básico y sobre todo a nivel medio. Nosotros aspiramos, Ángel, que cuando el Ministerio de Educación, el Intran y la Escuela Nevial, que la rescatamos y no la eliminamos porque estaba por vía administrativa, inicien esto, nosotros vamos a tener en una nueva generación, una generación y media, una nueva cultura ciudadana. Esa es la aspiración, y los países que han hecho esto han logrado reducir de manera significativa. España tenía en el 1990 6.780 españoles morían promedio todos los años. Estableció esto, un plan de seguridad vial nacional, voluntad del Ejecutivo, y hoy por hoy España bajó a 1.040. De 6.680 a 1.040 promedio anual las víctimas mortales. ¿Qué quiere decir? Que se puede, que por un lado educo, como digo yo, a Dios rogando y con el mazo dando. Por el otro lado, entonces, sanciono, el régimen sancionador. Pero parece que en República Dominicana comienza, ya que tú vamos a hacer un approach con la experiencia española, que han estado asesorando a los españoles al Intran en diferentes aspectos, pero luce, por algunos datos que ofrece el observatorio, que se reducen, comienzan a sentirse los efectos positivos de la implementación de la ley. De lo poco que se ha implementado, comienza a sentirse un cambio en el tránsito en la República Dominicana. Es que debe ser así. Y en los resultados, en la estadística. Sí, debe ser así. Yo decía, Ángel, antes de promulgar la ley, de aprobarla, que si se expresaba la voluntad política, si se promulgaba esta ley, se mandaba el mensaje a la población de una nueva ola de reforma y de modernización en este sector, si se educaba, se concientizaba, el régimen sancionador aplicaba, todo el mundo aportaba, ustedes los comunicadores, los empresarios, los transportistas, porque todos somos parte del problema y todos somos parte de la solución. A veces queremos tirarle los problemas a los transportistas de carga, a los guagüeros, a los motoconchistas, que es verdad que son parte del problema, pero nosotros a veces tenemos maestría, diplomados, doctorados, y violamos la ley de manera reiterada y salvaje más que estos ciudadanos. Entonces yo creo en que todos debemos aportar. Sí debe bajar, porque en definitiva, si se aplica y la ley se cumple tal cual, ahora, yo digo de manera gradual y progresiva, porque también, Ángel, hubo una irresponsabilidad de todos los gobiernos que no asumieron este tema, tomándolo por los cuernos, y dejamos acumular hasta llevar al caos. Entonces la expectativa del Ejecutivo con el Plan Estratégico de Seguridad Vial, y ahí felicito y saludo a nuestro amigo Hernán Paredes, que dirige el Observatorio Permanente, que déjeme decirle, es una de las áreas más importantes del Intran, porque esta es la que tiene
la savia de la información, de colectar de manera vinculada y transversal toda la información que se genera desde la DGC, desde los tribunales, desde la Procuraduría, desde el Intran, desde los ayuntamientos, INACID, de salud pública, del INACID, los expertise sobre los accidentes de tránsito, y que esto sirva como un insumo para un plan estratégico de para trazar las políticas públicas. No medimos, no sabemos cómo vamos a dar. Entonces, ese observatorio tiene una importancia capital. Por eso nosotros lo insertamos. Hubo muchas discusiones, que era muy técnico, pero de verdad que su aporte debe ser fundamental para que en los próximos 5 o 10 años nosotros salgamos de esta vorágine de epidemia que estamos encabezando en el mundo. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, 29.3 fallecidos por cada 100.000 habitantes, donde la media de países como nosotros, de América Latina, es 16 fallecidos. Lo peor, Tobías, es que la mayor cantidad de muertos son jóvenes en su etapa productiva o entrando a su etapa, la vida productiva. Usted no sabe lo que significa perder la juventud en una sociedad, en la dimensión en que lo está perdiendo la República Dominicana. Otros países, China, los países del este de Europa, ya Canadá lo está haciendo, están importando jóvenes. Nosotros aquí los tenemos. Y se están muriendo. Estamos dejando que se mueran por un accidente. Seis dominicanos mueren todos los días en las vías públicas. Los jóvenes y adolescentes, le decía fuera del programa a Ángel, entre los 12 a los 30 años aportan más del 60%, porque tienen todos los factores de riesgo. Y en ese tema nosotros, cuando un joven pierde la vida, por ejemplo, a los 20 años, y las expectativas de vida que tiene la República Dominicana, por ejemplo, para los hombres son 75, creo que hay, para las mujeres 72, y la OMS y la OPS mide lo que se llama el ABA, los años de expectativa de vida perdida. Cuando una persona muere a los 20 años, está perdiendo 55, donde ya la sociedad, sus familias aportó a llevar a esta edad. Y sobre todo, muchas veces, como tú dices, esa persona es el que lleva el sostén económico a su hogar, es una persona que ya tiene hijos, empezó a trabajar, sostiene un hogar, y cuando pierde la vida queda viuda la esposa, sus hijos huérfanos, y a veces cuando no pierde la vida entonces queda con lesiones permanentes, que resulta una carga económica no solamente para el Estado, que tiene que darle el tema de salud. 60.000 millones de pesos se gastan todos los años en los hospitales traumatológicos para solamente atender las víctimas de accidentes de tránsito, sin incluir los gastos de todo el sistema, lo que implica también algo que no se puede medir, que es el daño emocional y psicológico, cuando y una la carga persona que representa a partir de ese momento para la familia. Tiene que cargar con esa persona en una silla de ruedas, en una cama, postrado, con lesiones permanentes, a veces queda parapléjico, y es una situación muy dolorosa. Todos hemos pasado por un familiar, alguien hemos visto fallecer, o muchas personas hemos visto dar el pésame en accidentes de tránsito. O sea, tú das aquiescencia a este elemento de que, según los datos que ofrece que tiene también que mejorar la efectividad de tener a tiempo la información. La calidad de la información y la efectividad. No, la calidad es buena. Yo he notado el análisis que hace el observatorio, el amigo Paredes, pero hace falta que sea más a tiempo. Por ejemplo, el año 2018 todavía no está listo, y ya vamos a entrar al segundo trimestre del año. Mira qué es lo que pasa aquí. Ahí debe desde el Ejecutivo dar las instrucciones. Aquí hay instituciones que manejan las informaciones de manera muy celosa, las secuestran y tienen islas de poder. Y suministrar una información a un ente del mismo Estado representa casi una sentencia. Hay que dar una sentencia para que un funcionario se desprenda de una información que va a servir tal vez hasta para salvarle la vida a su hijo, a su esposa, a un familiar. Y entonces no la suelta, y eso se vivió en muchos estudios que se han hecho en este sector. Yo recuerdo que hubo un estudio que pagó el Estado, unos chilenos, para verificar, y no pudieron colectar mucha información, se la negaron en muchos de los sitios. Eso es una pena. Diputado Tobías Crespo, permítanos hacer una pausa para ir a un breve mensaje comercial y regresamos. Yo quisiera que en el próximo segmento concentráramos el análisis, tu validación a los reglamentos que han sido votados. Y si tienes algo que referir sobre los que ya están en pauta de consulta,
cuál es el caso del reglamento de carga, que sí, por que fin... esta semana precisamente viene en el periódico, así que publicaron que por fin la lo consulta. han puesto a la consulta. Se vence, en los próximos días se vence el periodo de los 40 días. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Continuamos con esta entrevista al diputado Tobías Crespo, aquí en La Voz del Camionero. Yo reitero que para Fenatrado y para toda esta familia es de gran satisfacción tener al padre de la ley de tránsito, transporte, vialidad, seguridad vial y otras hierbas aromáticas en esta escena. Este espacio es suyo, Tobías. El caso de los reglamentos, hemos votado 7. Amén del que regula la parte operativa y administrativa del Intran. Los demás reglamentos ya votados, ¿cuál es tu apreciación al respecto? En los primeros reglamentos que eran obligatorios de inmediato en los primeros meses fueron el reglamento orgánico del Intran y el de la DGC, porque había que constituir de inmediato estos reglamentos. Ya eso se ejecutó hace un año y pico, casi 2 años. Luego, este año, el Poder Ejecutivo promulgó, como dice la ley, que tiene que ser por un decreto del Poder Ejecutivo, 6 reglamentos. De esos 6 reglamentos, 5 van a atacar el factor más importante de la seguridad vial, que es el factor humano. De los 3 ejes principales que tiene la seguridad vial, el factor humano, el factor vehículo y el factor vía, el factor humano contribuye en más de un 90% a provocar los accidentes de tránsito. Luego lo otro se distribuye entre el factor vía, las condiciones de la vía, el entorno y el factor vehículo. Y en ese aspecto, uno de los más importantes que incluso va a llevar, que hace tiempo que el Intran suspendió la inspección técnica vehicular, es el que tiene que ver la emisión con de la revista, lo que le llamábamos la revista. Yo estaba de acuerdo, yo lo hice cuando fui director de tránsito, yo la suspendí porque el objetivo y la filosofía principal de la revista no se lograba, era un sticker, se corrompió. Eso es un sticker que se compraba falsificado en cualquier lado y no se lograba obtener la seguridad del vehículo, es decir, la inspección física, mecánica, contaminación sónica y también medioambiental, y sobre todo que cuando se emitiera esa certificación se validara de que ese vehículo estaba en condiciones, y además que Obras Públicas en ese momento ni la DGTT está en capacidad con los talleres. En la mayoría de los países el 60-70% de la inspección técnica vehicular se hace con equipo, con tecnología, con reflectómetro, con medidor de holgura, de gases, con frenómetros y con equipos que te miden las condiciones del vehículo, fuera de la parte física, que ya ver si tiene los cinturones, los retrovisores tanto central como lateral, la carrocería, físicamente cómo se ven las llantas, las gomas y todo lo que tiene que ver con que ese vehículo esté en buen estado. Luego está el factor humano, que 5 de los reglamentos entran a atacar este elemento. Primero, la rigurosidad del otorgamiento de la licencia de conducir, ese es uno de los reglamentos. Se cambia todo el diseño. Tú que fuiste director de tránsito, del viejo tránsito terrestre, se cambia todo el diseño de la licencia, se crean nuevas versiones y también se implementa el concepto de la puntuación o la pérdida de puntos en función de tu comportamiento o ganancia de los mismos. Exacto. El sistema de conducir por punto o el reglamento de conducir por punto complementa al de las licencias de conducir y también el de formación vial.
¿Qué establece el de la licencia? Categorías, complementan categorías que no existían desde el punto de vista del transporte, como actividad comercial. Nosotros determinamos en la ley unas 5 categorías de licencia, 6 creo que eran, porque había una especial y la especial se desagregó. Requerimiento más fuerte en la parte teórica para las escuelas también, la regulación de las escuelas de conducir, en la parte teórica, práctica, lo que se llama el certificado psicomédico, el certificado médico psicofísico para evaluar los conductores. Hoy por hoy, eso de tener un médico para que a una distancia te mida la vista, es una tontería. Eso no funciona. Nosotros, el primer momento, incluso que esto puede ser utilizado para medicina preventiva, la gente se da por primera vez cuenta de que no ve cuando va a sacar la licencia de conducir. Muchas veces que el médico le dice, no, pero tápate un ojo, tápate el otro, pero ese no debe ser una prueba válida. Ya hay equipos, tecnología que miden la agudeza visual, si tú tienes visión monocromática, los reflejos, la reacción al frenado. Exacto. Y te tira un voucher, ¿verdad?, de las condiciones médicas, pero también psicológicas, porque hay personas que se puede detectar a tiempo, porque al final eso se pone en un campo de la licencia que se llama restricción, y así el Estado puede tener un insumo para cómo están sus conductores, sus próximos conductores, cuál es su condición de salud. Y sin tener que hacer mucho esfuerzo, tiene ya un historial en la mano. Claro, y sobre todo también lo relativo al sistema de conducir por puntos, que es un mecanismo donde el Intran le da un crédito al que le otorga una licencia de conducir, entendiendo que él va a conducirse de manera adecuada en las vías públicas. Si él va violando la ley, las diferentes tipos de infracciones, si es leve, grave o menos grave, le van bajando los puntos, se le puede suspender vía administrativa, no una suspensión judicial, la licencia de conducir por 6 meses, 1 año, hasta 2 años, y para volver a retomar esos puntos debe ir a la escuela de vial para tomar la educación vial, y también la parte médica, porque a veces la reincidencia puede ser por temas médicos que no se han estado evaluando de ese conductor, sobre todo entrado en edad. Después que uno pasa de 60 años, 65, empieza a perder condiciones físicas de salud que afectan la conducción, y sobre todo cuando tú estás transportando mercancías peligrosas, transporte de carga, transporte de pasajeros, que tienes sobre tus hombros no solamente tu vida, sino la vida de los demás. Entonces hay que ser más riguroso en el otorgamiento de la licencia, en la renovación de las licencias, en los exámenes médicos, en los cambios de categoría, las charlas, porque el sistema de conducir por punto también te permite, aunque es sancionador por un lado, es reeducador, porque te manda a la escuela a capacitarte y a reeducarte en las infracciones. Sobre todo, lo que busca el sistema de conducir por punto es evitar la reincidencia. Hay ciudadanos que por más que los sancionen, son reincidentes violando la ley. Ahora, entonces debe llegar un momento, porque la licencia no es un derecho, es un privilegio, claro, que le da el Estado cuando tú logras pasar los exámenes teóricos, prácticos y todos los requisitos de evaluaciones para conducirte de manera adecuada en las vías públicas. Pero es un arma de vida o muerte que, usándola de manera incorrecta, puede provocar que otros pierdan la vida. Yo he observado, todavía también, amén de los reglamentos votados, el Intran ha estado emitiendo algunas resoluciones. Por ejemplo, la resolución que regula la señalización del tráiler, de el uso, el trazado en ruta del doble tráiler y su comportamiento, el doble remorque, todo esto ha tenido la oportunidad. Las luces LED, las luces LED, que ahí hay un fracaso porque no se supo orientar con claridad cuál era las luces que se iban a eliminar. Comenzaron los conflictos y finalmente no se ha podido implementar. Pero tu parecer de estos reglamentos administrativos y el último más reciente de las llantas, de las gomas de los vehículos, que tampoco entendí este reglamento. Tuvimos un especialista en esta escena que nos certifica que las gomas no tienen fecha de vencimiento, las gomas tienen una fecha de fabricación y una garantía de uso por un tiempo, pero no tienen fecha de vencimiento. O sea, todo esto que ha estado reglamentando mediante resolución. Mira, yo no estoy de acuerdo como legislador estos temas de resolución, porque nosotros pusimos 32 reglamentos. Me imagino que el Intran, de manera temporal, ¿verdad?, ha querido dar respuesta a algunos reclamos de presiones de sectores, pero yo creo que todo esto que se ha dado debe estar en reglamento. Por ejemplo, el reglamento de la luz LED
va a inspección técnica vehicular. Inspección técnica el reglamento de las llantas a inspección técnica vehicular. O sea, que no tiene que estar un AME, un DGC, perdiendo el tiempo en una actividad que la va a resolver el taller. Porque es que el reglamento complementa la ley, y como ya ese reglamento está muy bien definido en la ley, que no es de lo que a veces los legisladores ponemos y cualquier otro reglamento, sino que hay un reglamento sobre inspección técnica vehicular, lo cual le hace legitimidad para que un juez ante cualquier situación de una investigación pueda fallar y sancionar. Eso es por un lado. En el tema de también de la rotulación de los reflectivos que deben llevar sobre todo los vehículos pesados, los que son ciclistas, que es la ciencia de la retroreflectividad, eso debe ir, y que está también en la ley, en un reglamento de dimensiones, pesos y medidas para los vehículos de carga. Los vehículos de carga tienen un reglamento en esa ley bien definido. No recuerdo el número porque son 32, ¿verdad? El orden en que está, pero hay un reglamento porque existía un viejo. Cuando yo estaba en tránsito terrestre había un reglamento de pesos y medidas que lo que hay que hacer es complementar, y ese pesos y medidas lleva el tema de los dobles remolques, los tres remolques. Y había un departamento en tránsito, cuando yo estuve allí, también conocí desde la dirección de Abud, Abreu, de los primeros directores. Había un departamento técnico que inclusive diseñaba los trailers para emitir un permiso. El permiso para la placa, para que pueda ir a impuestos. Y ahí estaban los conceptos de señalización. Pero ahora, ese reglamento está, lo que hay es, Ángel, que actualizarlo a la nueva práctica pero tampoco se respetaba ni se implementaba. Sí, pero ya ahora con esta nueva ley, mira qué es lo que pasa, que esta nueva ley, tú lo dijiste ahorita, ha mandado un mensaje. Lo que debería pasar es que en los próximos días el régimen sancionador empiece a aplicar, porque la gente puede seguir entendiendo que no hay ley nueva, que todas las inconductas y las violaciones pueden seguir de manera reiterada haciéndola, y eso es un mal mensaje. Correcto. Debe sentirse el peso de la ley, porque educamos, establecemos reglamentos, establecemos políticas públicas, damos mejores aspectos para la licencia de conducir, pero entonces si la gente no entiende que le duele en el bolsillo, que violar esta ley tiene un régimen de consecuencia, que el que la hace la paga. Por eso es que tú ves que el dominicano aquí viola de manera reiterada, coge un vuelo y en fracciones de una hora en otro país se transforma. ¿Por qué? Porque hay una sanción, porque se cobra. Entonces yo me voy más que a las multas muy elevadas, a que la Procuraduría General de la República sea eficiente en el cobro de las multas. Sobre el tema de las multas vamos a entrar un momentico en el próximo segmento, Tobías, pero en el caso de los trailers y trailers y la franja reflectora que se está exigiendo, el concepto de que ese es un equipo que no se limita a circular en República Dominicana, sino que eso camina por el mundo. O sea, sí, hay trailers que tienen internación temporal, que a veces lo toman, vienen por aduana. ¿Que son tránsito? Son de tránsito, se utiliza. ¿Qué nosotros pusimos en la ley? Pero además los que van y vienen, o sea, ¿dónde y cómo poner esa franja reflectora? Porque tú no puedes ponérsela a cada furgón que entra al país. Debería. Tú sabes qué es lo que pasa, que aunque tenga internación temporal, sea temporal, va a conducir en las vías públicas, igual que lo que hace el de manera permanente. ¿Qué nosotros hicimos en la ley, Ángel? Determinar un registro de vehículos de carga, que ya creo que el Intran en los inicios estableció, convocó por el tema de las páginas a registrarse, pero no solamente es el registro, sino que los que tienen internación temporal, como no van a permanecer de manera continua, ¿verdad?, en la República Dominicana, puede viajar a otro país, puede ir a Puerto Rico, a Panamá, a Venezuela, o hasta Miami de nuevo, o hasta China, porque puede venir de China. O los que vienen de Haití para acá, que o en Haití, que también vienen de tránsito, porque esta ley también tiene un componente internacional, visto que tenemos al hermano país de Haití y que vienen gente por el ferry. Y que vienen gente con vehículos por el ferry también. Y van vehículos de aquí hacia Puerto Rico, que hay un trámite ahí. Entonces, en esa parte nosotros entendemos que aunque sea internación temporal, ese vehículo, su conducción, aunque sea temporal en las vías públicas, va a provocar un accidente. Entonces debe tener los mismos requisitos, aunque no sea un registro permanente como lo tiene el vehículo ya per se, pero debe tenerlo porque hay que garantizarle la vida a todos. Pero también hay un descuido y no se tiene claro el concepto. Lo que debe ser es una excepción. Lo que debe ser es una excepción. El chasis es una cosa. Que no se tiene claro, y aquí se está haciendo un uso inadecuado de ese instrumento que no es parte del cabezote, tampoco es parte del
del furgón, Sí. Pero está bien claro en la ley, lo que tiene que hacer el Intran ahora con este reglamento de carga que está puesto para fines de consulta, que tú hablabas al inicio del programa, es definir bien los conceptos, educar, concientizar, mandar esa información a todos los entes que tienen que ver, impuestos internos, departamentos de vehículos, de motor, los navieros, ¿verdad? Los navieros, el tema de aduana, de la Dirección General de Aduana cuando viene por mar, y también lo relativo a la DGCET y a todos los entes internos, los ayuntamientos también, que tienen Correcto. parte Sí, importante en esta ley. Tienen parte participativa, protagónica en la administración de la ley de tránsito. Recuérdate que en esta ley nosotros consultamos a todo el mundo. Ya Sí. nosotros llegamos a un momento que no no queríamos escuchar a nadie. Y no se sustituyó la función municipal, que es lo importante. No, todo al lo contrario, se fortaleció. Se fortaleció. Permíteme hacer una segunda pausa en este segmento y cuando regresemos, vamos a lo que vinimos, Tobías. Ricardo de los Santos ha presentado, como tú muy bien dijiste, un proyecto de ley para modificar la 6317. Tú también hay otro proyecto. Y Miguel ¿Qué va a Espinal pasar? también tiene. Miguel Espinal. Vamos a la pausa, regresamos porque yo no estoy de acuerdo con que se reduzca la sanción a los choferes. Ricardo, que es nuestro presidente, tiene un concepto diferente y parece que ustedes también, los diputados. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros. Habíamos dicho al término del segmento anterior que en esta última parte del programa íbamos a ver el caso de las sanciones. Se ha presentado una propuesta que originalmente la presenta Ricardo para modificar las sanciones, más bien inspirado en los motoristas, en que un motorista no podía pagar 5.117 pesos de multa. Ahora, que es la mínima que debía pagar o sancionar un transportista cualquiera que infrinja la ley. Ahora, con el aumento del salario mínimo a 10.000 pesos, la cosa cambia. ¿Qué ha pasado en la Cámara de Diputados con este tema? Se abocan a una modificación de la ley, un planteamiento, Tobías, que primero lo hizo en el mismo mes de marzo del 2017, Ricardo de los Santos aquí, que era obligatorio proponerse, no por el tema de la sanción, sino por el tema financiero, una modificación. Y luego, en mi programa de televisión, la directora de tránsito, Claudia Francesca, del Intran. La directora del Intran certificó que ya tenían un borrador para someter una propuesta para modificar la asignación de los recursos fruto de las sanciones. ¿Cuál es la realidad de todo esto en este momento, Tobías? Bueno, la realidad primero es que durante 20 años el Congreso ha estado
estipulando en las normativas las sanciones sobre violaciones a la ley en base a salarios mínimos. ¿Por qué? Porque toda la normativa hasta hace 20 o 30 años estaban especificados en montos fijos. Por ejemplo, esta ley, la ley 241, que derogó la ley 6317, establecía montos de multa de 5, 10, 15, la más alta eran 25 pesos. En el 2007, una ley sometida por el senador Domínguez Brito lleva las multas a una quinta y a una tercera parte del salario mínimo. Esa es la ley 12-07, que también la derogó la ley 6317 y establecía una quinta parte que era 1.000 pesos, que es lo que se está cobrando, y una tercera parte que es 1.667. Eso es lo que hasta hoy se ha estado cobrando. Todavía la ley 6317, desde el punto de vista de las multas y del régimen sancionador, no ha empezado a aplicarse. Por eso es que la gente ve que la situación no ha cambiado, o que es peor, con una ley nueva seguimos con los mismos problemas. Entonces ya el régimen sancionador, el tema de las multas debe empezar a aplicarse, y sobre esa base el diputado Ricardo de los Santos depositó hace un tiempo un proyecto de ley que busca ajustar las multas en montos fijos, retomar el tema anterior. Empieza en 700. Pero que ese monto fijo se indexe. Bueno, no sé si se indexa en un porcentaje específico, No, pero en función de lo que proponga como IPC o inflación cada año. El índice de precio al consumidor que establece el Banco Central. Al final de cada año. Pero eso no es lo que se ha estado estilando en la normativa de las leyes, sino salarios mínimos, y los salarios mínimos van cambiando. Yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Que él plantea 750, 5 tipos de multas: 750, 900, 1.000 y pico, 2.000, y la más alta 3.500. También plantea Ricardo de los Santos, porque ya nosotros leímos el proyecto, está en la Comisión Permanente de Obras Públicas. Yo soy el presidente de la Comisión Permanente de Obras Públicas, ya lo leímos el informe de Ofitrel también. Ricardo también plantea modificar el acta de infracción, porque se nos olvidó a nosotros, y ahí estamos de acuerdo, en el tema de poner la cédula y otros elementos. Hay otro proyecto de ley del diputado Miguel Espinal, que no tiene que ver con reducir, pero sí eliminar, desde el punto de vista de las multas de tránsito. ¿Qué planteó Miguel Espinal? Una amnistía de la ley 241, que más bien sería de la ley 12-07, porque la 1207 sustituyó donde todas las violaciones, eso se produce, Ángel, porque hubo un problema en una gestión de la AME donde le ponían multas. Un problema, un acto mafia, burdo de corrupción. Una mafia, bárbaro. Por ellos mismos, cancelando coroneles, donde borraban multas, le ponían multas a gente que no estaba en el país, gente que nunca había tenido licencia, y esa base de datos está infectada. Y nosotros estamos sufriendo eso, los legisladores, porque nos llaman a cada rato personas que tienen 60 multas, 70 multas, que nunca se han montado en un motor, tienen multas por casco, que nunca han sido choferes de carro público y tienen multa por dejar y desmontar pasajeros en una parada, que estaban fuera del país demostrable con documentos y tienen 40 y 60 multas. Entonces, el Ministerio Público, la Procuraduría, debe dar respuesta a esa situación, porque está bien, el que la hace la paga. Yo no estoy de acuerdo con una amnistía per se, porque sería mandar un mal mensaje de que borrón y cuenta nueva, no. Vamos a averiguar cada situación, porque y a conciliar con cada interesado. Y cada interesado que someta su impugnación se analice y se le descargue las que tiene, porque ahora mismo es un periplo, es un periplo que se pasa cuando usted impugna. Incluso yo tengo una situación de un familiar muy de cerca que le pusieron fecha desde el año pasado, de junio, para febrero de este año, que no es justicia con lo que llaman plazo razonable o tiempo razonable, porque si no paga la multa, entonces no puede sacar la certificación de no antecedentes penales, no puede renovar la licencia, la póliza del seguro, la inspección técnica vehicular, está amarrado en el régimen sancionador. Hay otro proyecto de ley nuestro que fue hace 2 semanas, posterior al de Ricardo y al de Miguel Espinal, que lo estamos unificando los tres para ver lo mejor que sacamos de ahí, porque son posiciones cada una diferente. ¿Qué yo planteo? Yo planteo, a diferencia de una amnistía, que yo le veo más como una sincerización de cada caso, y más que ponerlo fijo, porque no estamos convencidos de los montos fijos, porque hubo un asesor que no nos pudo convencer. Sí entendemos que los salarios mínimos elevados, cuando el presidente anuncia 10.000 pesos, estamos hablando de multas mínimas de 10.000 a 70.000. Yo planteo que solamente las multas de tránsito, no de transporte, ni a los transportistas como actividad comercial, que son 3 clases, leves, graves y menos graves, se reduzca en un 75%. ¿Para qué?
para ajustar los ingresos, no de los motoristas, porque tampoco podemos poner una multa. Tiene que ser en función del salario mínimo. Del salario mínimo una tercera parte, la mitad se mantienen en proporción del salario mínimo. El salario mínimo, pero se mantienen los salarios mínimos porque ya está estipulado en el Código Procesal Penal multa leve de 1 a 3 salarios mínimos, multa grave de 1 a 7 y menos grave de 1 a 5. ¿Qué es lo que yo estoy planteando? Que independientemente de la responsabilidad civil y penal o administrativa que conlleve una violación, una infracción, para ajustar a los ingresos, porque tomamos como base, Ángel, un estudio de la TCS que dice que del 100% de los asalariados del 2010, y no había variado el 2010 para acá, fue ahora que el presidente, 11 años después, está anunciando un aumento. El salario mínimo de los deprimidos ha estado congelado. Entonces, dice que del 100% de los asalariados, el 57.6 gana por debajo de 10,000 pesos. El 8.8 gana por debajo de 20,000 y no llega ni siquiera a un 2, lo que gana más de 30,000. Nosotros tenemos unos salarios de miseria, sobre todo en el sector público, que sería impráctico poner multas de 70,000 pesos, de 10,000 pesos. Entonces, ¿para qué poner multas tan altas que tengan un repositorio de una base de datos y que no sea pagable? Yo creo más en la agilidad de la Procuraduría, en que sea ajustado a los ingresos per cápita, porque tampoco República Dominicana, no podemos pensar en la multa de España, no podemos pensar en la multa de Estados Unidos y de Suiza, de salario mínimo. Entonces, ¿cómo bajaría? La más baja, Ángel, sería 2,500, que es aceptable. Una multa leve, 2,500. De salario. De los 10,000 viene siendo un 25%. Arranca en 2,500 de los 10,000 y luego va subiendo porque tú sabes que está de 1 a 3, de 1 a 5. Es el juez que va a determinar, dependiendo del hecho fáctico, de la intención, de la naturaleza de la investigación. Ahí falta un elemento. Qué bueno que están conciliando los 3 proyectos todavía, pero ahí falta un elemento. ¿Cuál es? El de la, dígame que tenemos tiempo. Sí, el de la redistribución de los ingresos. No puede ser que los recursos provenientes de la sanción al transporte y al tránsito se vaya para la Procuraduría para mantener a los presos en las cárceles, a darle comida para que vivan como un resort. No. A los presos que generen su comida trabajando en la calle, limpiando aceras, contenes. El último informe, tú fuiste legislador, el último informe que ya era para aprobación y fue cambiado en el Senado, porque se aprobó en 2 lecturas en la Cámara de Diputados y se llevó al Senado. En el Senado se cambió esa proporción. ¿Qué había en el informe? Si la violación era en la municipalidad, el 40% iba a la alcaldía, un 20% al Intran, un 20% a la DGC, porque la DGC necesita alcoholímetro, radares, vehículos, radio de comunicación, uniforme, y necesita incentivos también, no para poner multas, sino para que tengan buenos salarios, porque no es fácil estar en la calle con sol y sereno fiscalizando a gente violenta a veces que quieren hasta irrespetar a la autoridad. Entonces, la DGC 20, 20 y 20. Si la violación no era en la municipalidad, no se le daba nada a la alcaldía, y entonces en una carretera, una autopista, el 100% se distribuía entre el Intran, la DGC y la Procuraduría. Siempre debe estar la Procuraduría porque es donde van el que cobra las multas del sistema de justicia. Creemos y sostenemos, pero eso fue cambiado. Tú sabes que hay leyes posibles, no leyes perfectas, y para poder pasarla hubo que ceder para acordar un 75% de la Procuraduría y un 25% pero, eso no puede ser. Pero anterior, Ángel, ganamos algo. ¿Tú sabes por qué? Y no es que esté justificando, era que la Procuraduría tenía el 100%. No, pero no puede ser. Es más, ¿tú sabes para qué se utiliza? Que estamos opuestos, para comprarle la comida a los presos. Sí, ese dinero, yo los creo... presos se pongan a trabajar, que le hagan un huerto y que comiencen a sembrar. Yo creo que los recursos del sector deben ir al sector. Exacto. Es decir, las multas de tránsito para nosotros promover campañas de educación vial, la educación en las escuelas, alcoholímetros, radares, señalización, semaforización, soluciones viales. ¿De dónde van a salir los recursos para esto? Deben ser de los mismos violadores. Exacto. El que viola la ley está financiando el sector, pero no para construirle cárceles ni darle comida a los presos, porque eso debe salir de otras partidas del presupuesto general de la nación. Es decir, eso nadie nos convence. Vamos a ver si podemos también cambiar eso en esta discusión, porque de verdad que la alcaldía una vez solicitó que el presidente no promulgara la ley y que la vetara, que la observara, porque no tenían recursos y tienen todo su derecho. Igual que no quedó claro si los ayuntamientos van a generar un registro de las motocicletas. Sí, esto está claro. Entonces, está claro. Ellos deben emitir la placa.
No, porque el registro es más para las paradas. Si nosotros vamos a resolver mira eso qué pasa para que el ayuntamiento tenga una posibilidad de tener recursos. Es un tema más complicado. Son 158 alcaldes y 234 directores. Con este problema, Ángel, que nosotros tenemos en este país tan pequeño, en esta media isla, un pedazo de isla, tenemos un problema de seguridad ciudadana y darle a esa descentralización de una placa donde nosotros fuimos más allá. Nosotros pusimos que impuestos internos, el Departamento de Vehículos Motor debe poner la región, la provincia y el municipio y una placa delantera y una trasera, porque vienen multas por tecnología, por fotomultas, por fotocámara. Gracias, Tobías. Para nosotros es de mucho placer conocer el anuncio que acabas de hacer, que es la gran noticia en este momento, que se abocan a hacer una unificación de la propuesta de modificación. Y esto le da un mayor peso, porque esta es una ley realmente importante, la ley 63. Y quiero decir de manera rápida que nos atacaron mucho de que por qué tan rápido modificamos una ley que está en aplicación. Señores, las sociedades cambian y generalmente la normativa va muy detrás de los cambios de la sociedad. Y en este caso el presidente hizo un anuncio de llevar al salario mínimo a 10,000 pesos al 100%. Hay que hacer la adecuación. Nunca se había hecho. Lo que más se aumentaba los salarios mínimos era pírricamente un 5, un 10, un 15, un 20, lo máximo un 30 a regañadientes. Bueno, pues terminó Ricardo con razón con el tema de la necesidad de la modificación. Y todos nosotros estábamos de acuerdo. Y la amiga Fraudia Francesca también. Tobías, este espacio es suyo, póngalo a prueba. Muy buen programa, realmente debatimos muchos temas de este. Póngalo a prueba, patrón, este espacio es suyo. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos aquí el próximo domingo, 2 de la tarde.